esta oportunidad. Es un privilegio, hermanos. Si usted me hubiera preguntado muchos años atrás que yo iba a estar en un púlpito, yo le hubiera dicho, no, hombre, así como dice el pastor, nunca. En la escuela me ponían a veces a decir algo y me trababa, no podía decir nada. Ahora se imagina que yo me pudiera imaginar delante de los hijos de Dios, arriba de un púlpito tan sagrado para el Señor. Jamás le hubiera dicho, ni hoy ni en 1000 años yo me voy a poner ahí en un altar. Pero muchas veces no es lo que nosotros queremos, sino lo que el Señor desea. Y Él conoce a cada uno de nosotros. Y no es porque uno sea sabio, ni muy elocuente, ni nada de eso. Es por la misericordia de Dios. Es porque la gracia de Dios y porque a Él le place. Es todo. Y me da mucho gusto de verles aquí en esta mañana, cada uno de ustedes, ¿verdad? Y así, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, del 31 al 34. Y con un amén cuando usted ya lo tenga, hermanos. Okay, it's Luke chapter 22, verse 31 to 34. Con un amén, ya todos lo tenemos, amén. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como al trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Así vamos a orar. Padre Dios, en esta mañana, Señor, a usted le ha placido que yo esté aquí. Padre Dios, le pido que usted sea guiándome y hablando a través de esta mujer, Señor. No soy yo, no tengo elocuencia, no soy nada, Padre, pero usted lo es todo, Señor. Padre bendito, usted conoce lo que cada uno de nosotros necesitamos. Su palabra es vida, Señor, para nosotros. Su palabra es guianza, Padre Dios, para nosotros. Señor, ayúdenos a entender lo que trae, Padre bendito, a nosotros en este día, Señor. Reprendemos todo espíritu contrario, todo pensamiento contrario, Padre, y que nuestra mente, Señor, esté preparada para recibir lo que usted trae, Padre bendito, y que lo pónganos en nuestro corazón, Padre Dios, y allí, Señor, lo pónganos en obra en nuestras vidas diarias, Señor. Padre bendito, todo se lo pido, Señor Santo, en el nombre poderoso de su Hijo amado Jesucristo, a quien le doy la honra y la gloria, Señor, desde ahora y por siempre. Amén. Así se pueden sentar, hermanos. Fíjese lo que dice aquí la palabra del Señor. Lo voy a leer una vez más. Y dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. Se imagina lo que el Señor le estaba diciendo a este hombre. ¿Quién era Pedro? Pedro era un pescador.
de pescados. Cuando el Señor le llama en Mateo 14, versículo 18 al 22, y le dice, ven, él se encontraba pescando. Pero una palabra que le dice el Señor, yo os haré pescadores de hombres. El Señor sabe lo que cada uno de nosotros necesita. Y Él sabe de antemano lo que hay en cada uno de nuestros corazones. Porque nosotros podemos engañar a muchas personas. Podemos aparentar lo que no somos. Pero el Señor jamás puede ser burlado. Y el Señor le dice, Pedro era aquella persona que hablaba, como muchas personas hay, antes de pensar. Él hablaba. Yo sí me imagino, nosotros tenemos un amigo que ha venido aquí a la iglesia, se llama Michael. Los pastores lo conocen. Él ha venido aquí y nosotros le hemos puesto el sobrenombre de Pedro. Le decimos Peter, porque él así es, muy atrabancado. Y hoy le voy a decir por qué. Cuando uno de nuestros otros amigos, Robert, se lo llevaron al hospital, él tenía azúcar y él no sabía, y uno de sus pies le había salido una ampolla y ya se le estaba haciendo gangrena. Entonces se le estaba haciendo negro su pie, de tal manera que se le hizo un agujero hasta abajo. Usted podía ver toda la carne adentro de ese agujero, era grande, grande. Lo llevaron al hospital, luego lo internaron ahí en el hospital. Estábamos orando para que Dios le sanara, porque ellos le habían dicho, los doctores, que le iban a cortar el pie, que se lo iban a cortar, que ya no podían salvarle. Pero nosotros estábamos orando por un milagro. Cuando lo metieron y lo volvieron a sacar, tenía su pie. ¿Y qué es lo que dijo Michael? Michael dijo, ¿y por qué no le cortaron el pie? Y mi esposo le dice, Michael, pero es que estábamos orando para que no se lo cortaran. Sí, pero el doctor dijo que se lo iban a cortar. ¿Por qué no se lo cortaron? Michael, pero es que ese es el milagro que Dios ha hecho para que no se lo cortaran. Pero es que no entiendo por qué el doctor no se lo cortó si él dijo que se lo iba a cortar. Y mira, tiene todo el pie. Y sí, y así era Pedro. Por eso le pusimos a Michael Peter. Le decimos Peter porque hablaba antes de pensar. ¿Qué era la oración de nosotros? De que Dios hiciera un milagro en su pie para que no se lo cortaran. Y no se lo cortaron. Pero Michael, apoyado Pedro, decía, pero que es que el doctor dijo que se lo iban a cortar y queremos que se lo corte. Muchas veces hablamos antes de pensar. Y el Señor le dice, y Él le dijo, Pedro, te digo, que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y Dios me dio este tema y Dios me lo confirmó con lo que trajo la enseñanza el maestro en esta mañana. Y le puse a este tema, iglesia, ¿me amas? Iglesia, ¿me amas? Aquí Pedro confiesa que él no solamente iría a la cárcel, sino que él daría su vida por el Señor. Y muchos de nosotros que cuando nos encontramos en un lugar muy cómodo, decimos, oh sí, yo puedo hacer eso. Yo puedo ir allá a las Amazonas donde se encuentran todas aquellas personas, ir a predicar, ir a decirles, pero ¿dónde estamos? Estamos en un lugar muy cómodo. Y podemos decir tantas cosas antes de pensarla. Pero
Dios conocía y por eso le dijo, y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces. Pero hay algo muy importante en el versículo 32 que dice: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. La historia de Pedro se encuentra en los evangelios, pero también sabemos que hay el libro de Primera de Pedro y Segunda de Pedro. Y es tan importante. La palabra del Señor, hermanos, es tan maravillosa que cuando el Señor nos despierta el espíritu en sí, podemos ver las maravillas del Señor a través de su palabra. Y decimos: wow, este es un manjar para mi alma, esto es lo que yo necesito. Nos despierta y nos dice: es como si usted estuviera caminando a través de la palabra, como si usted estuviera mirando lo que el Señor les está mostrando a su espíritu en ese momento, no a nuestra carne, porque esta carne se va a quedar aquí, esta carne va a regresar al lugar donde fue tomada, tierra. Eso es lo que somos, tierra. Pero por la misericordia de Dios ha hecho un soplo de vida en cada uno de nosotros. Pero muchas veces, hermanos, se nos olvida que de allí fuimos tomados y allí vamos a regresar. Allí vamos a regresar un día. Dice: Dios tomó a estos hombres y a este hombre lo hizo partícipe de los 12 discípulos. Dios lo tomó y lo hizo. Se imagina el privilegio de ser uno de los discípulos de Jesús cuando él estuvo aquí en la tierra, cuando él anduvo ministrando. Pedro fue testigo no solamente de estar al lado de sus hermanos discípulos con el Señor, pero ver realizar cada milagro que el Señor hacía cuando él estaba aquí. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Le dio vista a los ciegos, hizo que los sordos oyeran, que los paralíticos caminaran. Y no solamente él participó cuando vio que resucitó la hija de Jairo. Y hay algo más importante cuando vamos al libro de Mateo, capítulo 14, versículo 22 al 31, que está más adelantito. Y dice así la palabra del Señor: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca, ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó a la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia, que es como entre las 3 y las 5 de la mañana de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no teméis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver la fuerte viento, tuvo miedo y, comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, asilió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Quién era Pedro? No había visto todos los milagros que el Señor dice, y aquí vemos, dice: si eres tú, dice aquí,
si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pero ¿qué pasó? Le dijo el Señor, ven. Y cuando él empezó a caminar sobre las aguas, ¿qué fue lo que pasó? Se empezó a hundir y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió su mano, asílo. Muchas veces, cuando hay una necesidad en nuestras vidas, ¿a quién clamamos? Al Señor. Pero hay duda en nosotros. Y muchas veces decimos, si realmente eres Dios, salva a mi hijo. Si realmente eres Dios, haz que esto suceda. Si realmente eres Dios, dame ese carro que tanto quiero. O si realmente eres Dios, dame aquella esposa. Si realmente. Pero se nos olvida levantar nuestros ojos a los cielos en recordatorio que Él es el que crió todas las cosas. Muchas veces se nos olvida que Él es el creador de todo. De todo. Y todavía así usamos esta palabra como Pedro está diciendo aquí. Si verdaderamente tú eres. Si verdaderamente tú eres. Y cuando el Señor nos dice, camina, ya es lo que te estoy diciendo. Pero empezamos a ver al otro lado. Empezamos a tener esa duda. ¿Qué es lo que pasa? Nos empezamos a hundir. Nos empezamos a ir por otro lado. Porque así es esta carne. Esta carne es difícil de domar. Porque esta carne fue levantada de esta tierra. ¿Y qué es el deseo de esta carne si no son las cosas de este mundo? Por eso es tan difícil que esta carne se dome a las cosas del cielo. Por eso tenemos que ser glorificados, porque esta carne no puede entrar al cielo. No puede, porque esta carne quiere las cosas de este mundo que van en contra de lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Cuando Él se empieza a hundir, empieza a gritar, pero el Señor le dice, tener ánimo, yo soy, no temas. No temas. Cuando estamos en esa prueba tan difícil, que pensamos que el Señor nos ha escuchado, que el Señor no oye nuestra petición, porque ya tenemos años pidiendo, diciendo, pero el Señor nos dice, no temas, yo estoy contigo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros queremos hacer las cosas como nosotros queremos, al instante que queremos y cuando queremos. Pero dice la palabra del Señor que nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Y eso es tan bueno, hermanos, que nuestros pensamientos no son los pensamientos del Señor. Porque si usted se pone a pensar tantas cosas que han pasado por su mente que no son agradables al Señor. Y Él nos dice claramente, tus pensamientos no son mis pensamientos. Porque si nosotros pudiéramos, se imagina aquel persona que nos ha hecho mal, ¿qué era lo que haríamos? Lo íbamos a destruir. Mátalo, Señor, destrúyelo, mira lo que me hizo. Pero eso no son los pensamientos del Señor. Ni sus caminos son nuestros caminos. Y eso lo tenemos bien marcado, porque en los caminos que andábamos cada uno de nosotros eran caminos de perdición. Y esos no eran los caminos del Señor, pero sin embargo, esos eran los caminos de cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. No se pongan tristes, hermanos, no se pongan tristes. Alaben al Señor, porque el Señor es tan maravilloso. Ahí mismo en Mateo 17 del 1 al 15 dice la palabra del Señor. Dice así: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús:
Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres que hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz les cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Se imagina, Pedro fue testigo de esto. Y no porque él quisiera, porque dice la palabra del Señor que el Señor tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte al monte alto para mostrarles a ellos quién era. Pero Pedro nuevamente, sin pensar, dice aquí, entonces Pedro dijo: Jesús, Señor, bueno es para que nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti y otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía lo que estaba diciendo. No sabía lo que el Señor le estaba mostrando. Dios le estaba mostrando a él, sin humillación, quién era él. Dice aquí que era una luz resplandeciente como el sol. Le estaba mostrando que era el Dios, era el Hijo de Dios Todopoderoso. Ahí estaba. Pero Pedro, ciego, no entendía lo que el Señor le estaba mostrando. Era algo pequeño o miniatura a los elementos del reino futuro. Y él no entendía eso. Él estaba manifestando lo que debía de venir. Moisés glorificado, representando de los redimidos que han de pasado a venir a la muerte. Ahí estaba Moisés representando eso, glorificado, representante de los redimidos. ¿Y quién era Elías? ¿Qué era lo que estaba representando Elías? De aquellos que no iban a morir, iban a ser arrebatados. Porque Elías no vio muerte, fue arrebatado. Y él no entendía esto. ¿Por qué era que él no entendía esto? ¿Qué es lo que muchos de nosotros no entendemos? Pedro estaba con el Señor. Había visto los milagros, había visto las maravillas que él hacía. Y no solamente eso, ahora estaba presenciando la transfiguración del Señor en sus ojos. Y volví a hablar sin pensar. Pero vamos a 2 de Pedro 1, 15 al 21. Gócense, hermanos, porque la palabra del Señor es tan maravillosa. Y dice así la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice en 2 de Pedro, ya la tienen, 1, del 15 al 21. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podéis en todo momento tener memoria de estas cosas, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino que habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y dice: y en nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el monte santo.
¿eh? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hiciste bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Fíjese lo que dice aquí. Pero, hermanos, vemos ese capítulo de Pedro cuando él le dice al Señor. Pero ¿qué es lo que pasa más adelante? Cuando ya vienen por el Señor. Y el Señor le ha dicho que lo iba a negar 3 veces antes de que el gallo cantara. ¿Y cuántas veces le negó Pedro? 1, 2, 3 veces. Cuando vinieron a él y le dijeron, tú eres uno de ellos. Y él le dijo, no lo soy. Tú eres uno de aquellos. No sé lo que me estás hablando, no lo conozco. De tercera, dice que él maldijo y dijo que no lo conocía. Y él estaba diciendo la verdad, no lo conocía al Señor. Lo conocía de vista, pero no lo conocía de espíritu. Porque Pedro aún no había sabido quién era el Señor. Muchos de nosotros venimos a la casa del Señor, nos sentamos, escuchamos la palabra del Señor y decimos que conocemos al Señor. Pero ¿realmente conocemos al Señor, hermanos? ¿Realmente sabemos quién es Dios? ¿O simplemente decimos lo que dice Pedro? Hablamos simplemente por hablar y no porque tenemos un conocimiento de quién es realmente Dios para cada uno de nosotros. Porque aquí él estaba hablando y estaba diciendo que él no lo conocía. Y era verdad, no lo conocía, no sabía. Cuando vienen las pruebas, cuando vienen las cosas, la necesidad a nuestra vida, ¿qué es lo que hacemos? En vez de correr con el Señor, corremos a otra parte. En vez de humillarnos al Señor y de pedirle misericordia, vamos a otro lugar. Cuando vienen las pruebas, echámosle la culpa al Señor. Es la culpa del Señor. Si no hubiera sido por el Señor, no me estuviera pasando esa situación, y se van allá. ¿Por qué? Porque no han nacido, no han conocido, no han tenido un conocimiento real de quién es Dios en su vida. No han tenido eso. Ustedes dicen, pues quizá nosotros no hemos visto milagros. No hemos visto milagros que Dios ha hecho. Hemos visto milagros. El pastor es un milagro del Señor. ¿Lo estamos viendo? ¿Lo podemos ver? Amén. Yo soy un milagro del Señor. Porque si no fuera por el Señor, esta mujer no estuviera parada aquí. Y lo digo para la honra y gloria del Señor. No estuviera aquí. Mi esposo es un milagro del Señor. Cada uno de nosotros hemos visto un milagro. Hemos visto sanidades. Hemos visto, mire, el Señor está sanando la vista de mi esposo. Sanar al que no puede ver. Mi hermana Mendy dijo que ya no podía caminar. Dios la sanó. No son milagros del Señor que el Señor nos ha permitido ver. Y dice, quizá ustedes digan, nosotros no hemos visto muertos resucitados. Sí somos. Cada uno de ustedes es un muerto resucitado, porque dice la palabra que nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos. Pero ahora estamos vivos porque Dios nos ha dado vida y vida en abundancia. Entonces, con cada una de esas cosas, hermano, que les he mencionado, ustedes no pueden glorificar a Dios. Ustedes no pueden estar seguros de quién Dios es. Y cualquier cosa, cuando venga la prueba, cuando venga la necesidad, lo vamos a negar, como lo hizo Pedro. Porque las cosas se están poniendo difíciles. Y aquí vamos a saber realmente quién conoce a Dios. En México
En lugares de México, hermanos, ya no se puede hablar de la palabra del Señor. A los que hablen los van a meter en la cárcel. Le están diciendo que tienen que tener permiso del gobierno para andar predicando, para andar hablándole a las personas. Les han quemado las iglesias, han metido pastores en la cárcel, a hermanos los han metido en la cárcel. Así que ya no estamos hablando del tercer mundo, de la India, ni estamos hablando de aquellos lugares lejos de aquí. Estamos hablando de México, donde se está haciendo todo esto, hermanos. El enemigo está tomando terreno. ¿Y qué es lo que está haciendo la iglesia? Muchos de nosotros estamos en el tercer cielo. Nomás nos falta de empezar a hacer el pasito. I'm sorry, but I have to tell you this. Lo siento, hermanos, pero es que tengo que decir esto, porque me duele el alma de ver a personas que confiesan ser cristianos y hacen totalmente lo contrario. Y por esas personas son que muchos asientos están vacíos, porque dicen: yo no quiero ser hipócrita como ellos. Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros, que aquí y allá afuera sean los mismos. Que diga la gente: estos sí son verdaderos cristianos, estos sí hablan con la verdad, y no solamente hablan, sino que lo hacen con sus hechos, con su vida. Porque así como dice el pastor, nuestros hijos nos están viendo y están aprendiendo de nosotros, porque lo que nosotros hagamos, ellos van a hacer, y el día de mañana no lo van a echar en cara, y nosotros no vamos a poder decir nada. Una de mis hijas me dijo una palabra. Me dijo: ay, mamá, pero mira que la hermana y tú y esto. Le dije: espérate tantito, ¿qué dijiste? ¿La hermana y quién? Bueno, tú no, mamá, nomás la hermana. No, mija, diga la verdad. ¿Fui yo o fue la hermana? No, mamá, fue la hermana. Entonces, mija, usted piensa que ellos no están tomando nota de todo lo que sale en nuestra boca y todo lo que hacemos, pero ellos son nuestros testigos. Ellos van a ser nuestros jueces y ellos van a decir quién realmente somos nosotros, aquí en la iglesia y fuera de la iglesia, con nuestro comportamiento. Muchas veces nos queremos ver en el espejo de otros hermanos. No, hermanos, mirémonos en el espejo de Dios. Y ahí en el espejo de Dios vamos a ver cada una de nuestras manchas. Muchas veces nos queremos justificar diciendo: yo soy mejor que aquel hermano, yo soy mejor que aquella hermana, yo siquiera yo voy a la iglesia, yo siquiera esto, yo siquiera el otro. No, mírate en el espejo del Señor, ponte a la altura del Señor y vas a ver qué tan pequeño vas a salir y cuántas manchas vamos a tener en nuestra vestidura. Porque así muchas veces nos queremos justificar diciendo: yo soy mejor. No somos mejor, hermanos, porque al decir eso ya somos peor que ellos. Dios tenga misericordia de nosotros. Y esta palabra me la daba el Señor, porque decía yo: Señor, así como dice el pastor, ¿qué voy a decir, Padre? Yo de mí no tengo nada, pero tú, Señor, tienes tanto que decirnos a nosotros, tanto que decirnos. Y Pedro es un ejemplo muy bueno para nosotros, porque él hablaba no más por hablar, pero realmente él decía: no lo conozco. Y no lo conocía, pero vemos en el primera de Pedro y segunda de Pedro, este Pedro transformado, este Pedro que realmente ya sabía quién era su Dios. Mi alma te alaba, Padre, porque él pensó, él decía, y él recordó que lo que decía: y vas a volver, yo estoy orando por ti, y vas a volver para que le hables a tus hermanos. Pero él no entendía esto, porque no miraba el futuro, y muchas de las cosas que el Señor nos muestra o que nos dice no las entendemos, porque nosotros no comprendemos el futuro, no lo podemos ver. Pero todo lo que el Señor quiere es que tengamos esa fe, esa confianza, que nos déjenos guiar bajo sus
estatutos, sus mandamientos, lo que Él nos está diciendo y no lo que nosotros queremos. Porque si Él nos dice voltea a la derecha, pero nosotros queremos voltear a la izquierda, pero es que acá se mira mejor, la derecha está muchas piedras, muchos hoyos, y acá está más suavecito, la calle está más pareja, pero el Señor sabe que el final de aquella calle te va a llevar a tu caída, pero esta te va a llevar al reino. Pero nosotros queremos seguir caminando como nosotros queremos, porque muchas veces pensamos que nosotros sabemos más que Dios. Nos estamos afanando a este mundo, nos queremos agarrar de este mundo, queremos las cosas de este mundo, hermanos, pero las cosas de este mundo se van a terminar. Va a venir un tiempo que todo esto se va a terminar, y que va a quedar. Sí. Nos gustan las cosas bonitas, me gustan los vestidos bonitos, me gusta esto, me gusta el otro, pero no todo conviene. No todo es agradable al Señor. No todo. Oí a mi hermana que decía, ¿verdad?, que Dios le dio ese sueño donde ella tenía que pedirle perdón a su esposo. Y como ella decía, no es fácil. Ella tiene más de 50 años de matrimonio y hay mucho que aprender de ellos, porque como ella decía, no es fácil. Y el que diga que no tiene problemas en su matrimonio, que no ha tenido desacuerdos, se está mintiendo a él mismo, porque hay desacuerdos. Yo he tenido desacuerdos con mi esposo cuando él me dice, pídeme perdón. Y yo le digo, bueno, perdóname. Dice, no, dime bonito. Dime, te perdono, baby, ya no lo vuelvo a hacer. Y dice, ya le digo, perdóname, dime, babe, perdóname, babe, ya no lo vuelvo a hacer. Le dice, pero dime como que lo dices sinceramente. Y le digo, lo digo sinceramente. Y mi hija, una de mis hijas dice, siempre que dice algo, delante de Dios, enfrente de Dios, como diciendo, estás diciendo la verdad porque Dios te está viendo. Y él me dice, enfrente de Dios, me lo estás diciendo sinceramente. Le digo, sí, pero es bueno, hermanos, reconocer cuando uno está mal, reconocer que uno ha fallado. Y así como reconoces con tu cónyuge que has fallado, que le has ofendido, tenemos que reconocer que también ofendemos al Señor. Con nuestro pensamiento, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de referirnos a nuestros hermanos. Muchas veces quizá al pastor. Yo nunca quiero estar en los zapatos del pastor. Son unos zapatos muy difícil de llevar, muy pesada la carga. Se imagina, si yo digo Dios nos bendijo con 4 hijas y esas 4 hijas son totalmente diferentes una de la otra. Ahora usted y yo y cada uno de los que estamos aquí, ¿se imagina? Por eso es importante que todo el tiempo llevemos a al pastor y su esposa en nuestras oraciones, porque ellos son la cabeza de esta iglesia. ¿Y qué es lo que va a tratar el enemigo de tumbar, hermanos? La cabeza. Una vez Dios me enseñaba de los matrimonios. No me voy a salir del tema. Cuando un matrimonio se une, formamos, ¿verdad? Vienen los hijos y están bajo. Tumba la cabeza del hogar. ¿Cómo quedan los hijos? Desprotegidos. Así que quiere hacer el enemigo, tumbar la cabeza de esta iglesia
¿Y dónde quedan las ovejas? Desprotegidas, se esparcían, se van. Y esa es la astucia del enemigo. Por eso es tan importante, hermanos, detenernos en nuestras oraciones constantemente. Y como dice el pastor, si usted no piensa que eso es real, yo se lo digo que sí es real, hermanos. Yo se los digo que sí es muy real. El enemigo viene a perturbar tus sueños, viene a perturbarte a ti. Yo tenía un sueño, no sé si se lo he dicho antes, constantemente yo soñaba este sueño, donde yo me encontraba en una casa, aunque sea la casa diferente, pero en esa casa había un cuarto. Y cuando yo veía ese cuarto tenía una puerta cerrada, y esa puerta cerrada yo no podía entrar porque yo sentía mucho temor, yo tenía mucho miedo y me alejaba. Y constantemente tenía ese sueño y volví a soñar lo mismo, donde no podía vencer ese miedo que yo tenía para poder entrar a esa puerta. Y hace unos meses para atrás tuve ese sueño y volví a estar frente a esa puerta y venía el temor a mí. ¿Y qué es lo que iba a hacer? Iba a correr nuevamente, iba a voltear y correr. Pero luego oí una voz que me dijo: yo no te he dado un espíritu de cobardía. Y me regresé al instante y me enfrenté y empecé a reprender. Y cuando yo estaba reprendiendo en mi sueño, mi esposo despertó y dijo: no me digas, yo vi algo que salió, que se fue. Y ahora usted me dice que no cree que el enemigo viene a perturbarnos, viene a hacernos querer caer, que no créanos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, que Dios no es real. Dios es real, hermanos. Dios es real, porque si yo lo miro a usted, quizá no lo podemos ver con nuestros ojos naturales, pero lo hemos sentido en nuestras vidas. Su presencia se manifiesta en cada uno de nosotros cuando le adoramos en espíritu y en verdad. Por eso dice en espíritu y en verdad, no falsamente ni fingidamente, sino Él quiere adoradores en espíritu y en verdad, que nazca de nuestro corazón, no simplemente de nuestra boca, para que haya esa transformación en nosotros y seamos transformados como Pedro lo fue. Y ahora él hablaba con sinceridad en sus epístolas que él escribió. Era un hombre, la segunda epístola de Pedro, él revela: yo ya estoy para irme. Pero él estaba hablando del corazón. Él ya sabía realmente quién era su Dios. Él no simplemente estaba hablando ya nomás por hablar, sino él ya había vivido esas experiencias con el Señor. Él ya entendía lo que el Señor le estaba mostrando, lo que el Señor le había mostrado, lo que el Señor le había enseñado. Y así usted, hermano, cada uno de nosotros tenemos algo especial que el Señor ha depositado en cada uno de ustedes. Y no solamente usted, hermano, tiene que saber que a su tiempo el Señor le va a poner en el lugar que usted debe de ir, no en el lugar que nosotros queremos. Yo quería cantar. Pero el pastor se queda sin ovejas. Se van. Eso no era lo que el Señor quería para mí. Dice: yo quiero cantar, a mí me gusta cantar, pero eso no fue lo que quería el Señor. El Señor le va a dar lo que Él quiere darle a cada uno de nosotros. Y es difícil, hermano, pararse aquí
porque es un lugar sagrado. Es un lugar que Dios se manifiesta. Así como lo decía el hermano maestro en esta mañana, que ese rey quería acercarse y dar la ofrenda como los sacerdotes que Dios había escogido. Él no podía hacer eso. Él era un rey, no un sacerdote. Y muchas veces nosotros queremos hacer el trabajo del pastor. Y eso no vamos a poder hacer, hermanos, porque eso le pertenece al pastor, porque Dios lo ha escogido a él. A él. A nosotros nos pertenece como ovejitas obedientes, no como cabritos, sino ovejitas, a ser obedientes a lo que el pastor nos dice. Así como somos obedientes al Señor, porque Él es un reflejo aquí en la tierra de quién es Dios. Él nos pastorea, Él nos guía, Él nos da de comer, y Él mira por nosotros. El pastor cuida de sus ovejas, dobla su rodilla y aclama por cada una de ellas para que no se pierdan. Dice que el pastor da la vida por sus ovejas. Y muchas veces no tomamos eso en cuenta. Muchas veces creemos que el trabajo del pastor es bien fácil. Y no lo es, hermanos. No lo es. Vemos el ataque que el enemigo ha hecho contra él. Pero el Señor está con nosotros. Y dice su palabra, si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y realmente tenemos que tener eso en mente y tener y valorar lo que el Señor nos está diciendo, hermanos. Vamos a Mateo 26, del 69 al 75. Con un amén cuando ustedes lo tengan, hermanos. Mateo, según el Evangelio según Mateo 26, capítulo 26, versículos 69 al 75, dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé de lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban ahí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron: Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. ¿Se imagina cómo lo hizo? Cuando vengan las pruebas, las necesidades, ¿lo vamos a negar o vamos a decir que lo conocemos? Iglesia, ¿me amas? Iglesia, ¿me amas? Iglesia, ¿estás dispuesta a seguirme? Mis caminos no son fáciles. Mis pruebas no son fáciles. No me amaron a mí, tampoco a ustedes les van a amar. No me creyeron a mí, tampoco a ustedes les van a creer. Quisieron mis maravillas, mis milagros, pero no me quisieron a mí. Aquí hemos tenido a personas que vienen, que el pastor ora por ellas,
Dios la sana. ¿Dónde están? Queremos el beneficio del Señor, pero no queremos seguirle a Él. Lo negamos. Bendito sea su nombre. Señor, mi alma le alaba, Padre, y mi alma le glorifica, Señor. Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros y que no veamos la vida no más por mirarla, sino que en todo momento, hermanos, ténganos en mente que un día vamos a estar delante del Señor, dándole cuentas por todo lo que hemos hecho en esta tierra. También nuestra hermana decía, ¿verdad?, que Dios le mostraba cuando Él se le iba a llevar. Y digo, es un privilegio, porque Dios me mostró a mí también dónde me iba a llevar. Y yo le daba gracias, Señor, porque mi oración ha sido siempre, Señor, cuando yo ya no pueda hacer por mí misma, llévame. Y yo veía que yo estaba haciendo por mí misma. Y no les voy a decir todo porque esto es algo que el Señor me dio a mí. Y yo se lo conté a un pastor y un pastor me dijo, no, hermana, no es así, el Señor no asusta. Le digo, hermano, no es asusto. Para mí es un privilegio saber que el Señor me va a dejar hasta que yo pueda hacer por mí misma. Que yo no voy a hacer una carga para mis hijas, para mis nietos o para mis bisnietos. Que yo todavía voy a poder hacer porque yo veía que yo todavía podía hacer por mí misma y por otras personas. Y eso es un privilegio, hermanos. Yo lo tomo como un privilegio que Dios escucha mi oración. Y yo veía. Y eso llena mi corazón de que Dios escucha nuestras oraciones. Que no estamos hablando al viento. Que no simplemente estamos hablando por hablar, sino que Dios está escuchando cada una de nuestras oraciones cuando salen del corazón. Cuando salen de aquí, hermanos, Dios las escucha. Cuando nosotros tenemos ese deseo para nuestros hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios los prospere, que Dios los cuide en sus trabajos, que Dios los guarde en el freeway, que no les pase accidentes ahorita tan como está la gente que no sabe a dónde va, que maneja como si alguien los fuera siguiendo. Y es lo que dice el texto que leemos. Pero sin embargo, Dios nos ha guardado y nos seguirá guardando en su grande misericordia. Que todo esto, hermanos, lo atesórenos en nuestro corazón. Para el día que lo quieran sacar lo mejor de nuestro tesoro para dar a nuestros hermanos. Porque una palabra que salga de nuestra boca puede edificar o puede destruir a nuestro hermano. Una palabra que salga de nuestra boca puede destruir a nuestro hermano o puede edificarlo. Que sáquenos de nuestro mejor tesoro que tenemos aquí para dar a nuestros hermanos. Pedro aquí dijo, no le conozco. Y él estaba diciendo la verdad, no le conocía. Pero vamos más adelante. En primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 17. Como dijo el maestro, vamos a usar la Biblia. Amén. Bendito es su nombre, Señor. Con un amén cuando ya lo tengan, hermanos. Primera de Pedro 1, 13 al 17, dice así la palabra del Señor. Por tanto, ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Sed soberbios y esperad por completo en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos,
¿qué? Obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenéis, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que nos llamó es santo, ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y si invoquéis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de nuestra, ¿qué? ¿Por qué dice eso? Entendemos porque esta no es nuestra casa. Estamos pasando por aquí, hermanos. Cuando alguien está pasando por aquí, que nomás cuando vamos de vacaciones sabemos que nomás vamos ahí un tiempo, pero vamos a regresar a nuestra casa. No empezamos a poner cosas ahí, a comprar, a hacer, porque no es nuestra casa. Nuestra casa está en el cielo y decir, hacer tesoros, ¿dónde, hermanos? En el cielo. ¿Por qué? Porque ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar, ahí en nuestra casa. Vamos ahora al 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4 al 10. ¿Con un amén, hermanos? Es importante, ¿verdad? Toda la escritura del Señor es tan importante, pero aquí Pedro, y a otro Pedro transformado, nos habla de esta manera, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto maternal y al afecto maternal ¿qué? Amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no nos dejarán estar ¿qué? Ni sin ¿qué? Sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista ¿qué? Y es que, habiendo olvidado la purificación de ¿qué? Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme nuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿no qué? No caeremos jamás. ¿Se imagina lo que nos está diciendo el Señor? Aquí nos está hablando a cada uno de nosotros. Pedro ya es un hombre totalmente transformado. Ya él entendía todo lo que el Señor le había mostrado años atrás, 3 años que anduvo con el Señor. Pero después él ya entendió. Dice en Mateo, nos regresamos a 1 de Pedro 3:22. ¿Con un amén? Dice, quien habiendo subido al cielo está sentado. Dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos, ¿quién? ¿Y quién más? Todo. Pedro, ¿quién está hablando aquí? ¿Quién escribió esto? Pedro. Ya no era aquel Pedro que hablaba nomás por hablar.
Ahora él estaba hablando por lo que él realmente estaba entendiendo y lo que había entendido. Es tan maravilloso el Señor. Ahí mismo en el capítulo 4, versículo 7 al 17, dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Ser pues sobrios y velar en oración. Y ante todo tener vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá ¿qué? Hospedados los unos a los otros sin qué. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos que de la que. ¿A quién le está hablando? A nosotros. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esto está tan maravilloso, hermanos, que aquí nos dice el Señor: cualquier cosa que usted tenga duda, abra las escrituras y allí va a tener su respuesta. Esto no está en cubrimiento para los sabios. Esto no es para aquellos que están muy elocuentes, que todo lo saben o que piensan que todo lo saben. No, esto es para usted y para mí, para nosotros, que hemos sido lavados con la sangre preciosa del Cordero. En Primera de Pedro 5:5, y como dice el pastor, ya voy a terminar. Dice así, Primera de Pedro 5:5. Okay. Dice: igualmente, jóvenes, estar sujetos a los ancianos y todos sumisos unos ¿a quién? A otros. ¿Revestidos de qué? ¿Por qué qué? Ahí está. Ahí dice: jóvenes, estar sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Bendito sea su nombre. Sí, hermanos, ya por último vamos a Primera de Santiago, a Santiago, Santiago, que está allí, ¿verdad? Antes de Pedro, 1:22 al 25, y dice así la palabra del Señor. Pero quiero que todos lo leamos. Y dice así la palabra del Señor: pero ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Así póngase de pie, hermanos. Bendito sea su nombre. Le alabamos, Señor. Hermano que está en esta mañana, usted no está aquí por casualidad. Usted está aquí con propósito, porque a Dios le ha placido que usted esté aquí en esta mañana. Y que esta palabra que el Señor me dio, primeramente a mí, para que yo meditara en ella, para que yo me reflejara en ella y viera lo que yo estoy haciendo.